Bienvenidos a este video sobre el Salmo número 60. Este salmo, también conocido como el Salmo de ¿qué? De la batalla, ¿no? Es uno de los salmos más hermosos y más emocionantes que hay dentro del libro de los salmos, ¿sí? En él nosotros vamos a ver cómo el salmista clama a Dios, ¿por qué? Por ayuda, ¿sí? En medio de lo que es la adversidad y la lucha. Este salmo realmente nos recuerda que aunque enfrentemos nosotros problemas, dificultades y enemigos en nuestra vida, podemos encontrar nosotros consuelo y fuerza en Dios. De hecho, el Salmo 60 también nos habla de la importancia de confiar en Dios en todo momento y de buscar su protección en todo momento. A lo largo de este video vamos a explorar las diferentes secciones del Salmo 60 y cómo podemos nosotros aplicar sus enseñanzas a nuestra propia vida. Así que acompáñanos en este viaje a través de este hermoso salmo, ¿sí? Y vamos a checar nosotros todo lo relacionado a este contexto histórico. El Salmo 60 es uno de los salmos del Antiguo Testamento en la Biblia cristiana y del Tanaj judío. Este salmo es atribuido al rey David y se cree que fue compuesto durante su reinado, alrededor del siglo X a.C. El contexto histórico de este salmo se enmarca en el reinado de David como rey de Israel, cuando éste estaba enfrentando diversos conflictos militares, ¿sí? Según la tradición, el salmo fue compuesto después de la batalla, en donde se nos menciona que mientras Israel ganaba victorias por el lado de Siria, los edomitas atacaron desde el sur. Y aunque en 2 de Samuel 8 habla solamente de las victorias, este salmo indica que primero hubo una gran batalla en la que los israelitas fueron ¿qué? Derrotados. ¿Por quiénes? Por los edomitas y los arameos. David se dirige a Dios pidiendo ayuda en la lucha contra sus enemigos y expresando su confianza en que Dios lo ayudará a superar las dificultades. El Salmo 60 también hace referencia a la conquista de Transjordania por parte de David, en la que los israelitas, ¿sí?, derrotaron a los edomitas y tomaron el control de la región. En este contexto, el Salmo puede interpretarse como una expresión de gratitud de David por la victoria obtenida y una afirmación de su confianza en el poder divino. El contexto histórico del Salmo 60 se enmarca en el reinado de David como rey de Israel, en un momento en el que el país enfrentaba conflictos que eran militares y luchas por el control de territorios. El Salmo refleja la confianza de David en la ayuda divina para superar estos desafíos y afirmar su posición como líder de su pueblo. Ahora veamos lo que es el género literario. En términos literarios, el Salmo 60 es un poema que combina elementos de varios géneros. Incluye lo que es la lamentación, la súplica y la alabanza. En particular, el Salmo 60 es un lamento nacional que se enfoca en la necesidad de la ayuda divina para enfrentar lo que es una crisis política o militar en el antiguo Israel. El poema se divide en 3 partes o en 3 secciones principales, ¿sí? La primera sección, que son los versículos del 1 al 5, describen de manera clara la derrota de Israel y la aparente falta de ayuda de Dios, ¿sí? La segunda sección, vemos del versos 6 al 8, es una oración de súplica por la intervención divina y la restauración de Israel. Y una tercera sección, que van de los versículos 9 al 12, es una afirmación de la confianza en la victoria en Dios y en una promesa de alabanza y de acción de gracias. Así que, hermanos, vamos a iniciar. Vamos a darle lectura a este Salmo número 60. Este nos dice: oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado. Vuélvete a nosotros. Hiciste temblar la tierra, la has hendido. Sana sus roturas, porque titubea. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras. Nos hiciste beber vino de aturdimiento. Has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad. Selah. Para que se libren tus amados. Salva con tu diestra y óyeme. Dios ha dicho en su santuario: yo me alegraré, repartiré Siquem y mediré el valle de Sucot. Mío es Galad y mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador. Moab, vasija para lavarme. Sobre Edom echaré mi calzado. Me regocijaré sobre Filistea. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos has desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios
Haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Y podemos ver cómo nos dice, oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste. David y los ejércitos de Israel lucharon contra los ejércitos extranjeros y experimentaron una dura derrota. De hecho, David sabía que cuando el Señor peleaba por Israel, la victoria siempre estaba asegurada. Si había derrota, probablemente era por el disgusto de Dios. Por tanto, David apeló a lo que él creía que era la causa principal, no la causa inmediata. ¿Cuántas veces nosotros sabemos que Dios nos ha desechado y ha quebrantado por nuestra mala manera de vivir? ¿Cuántas veces nos hemos sentido realmente quebrantados? En donde llevamos dolor, llevamos sufrimiento. Y la mayoría de las ocasiones en las que nosotros enfrentamos este tipo de dificultades en nuestra vida son por las malas decisiones que hemos tomado. Decisiones que se alejan de la voz de Dios y que van dirigidas ¿a quién? Normalmente van dirigidas por nuestros deseos, por esos sueños o esas ilusiones o nuestra mala manera de vivir, pero no por Dios. Nosotros sabemos que cada vez que leemos, cada vez que nosotros estudiamos la palabra de Dios, ¿sí?, y ponemos en práctica su palabra, tendremos la victoria de Dios a nuestro alcance, ¿sí? Tendremos éxito en nuestra vida. Hay muchas formas de vivir, pero la única que traerá el éxito en el ámbito espiritual, físico y material es aquella que se alinea ¿qué? Al pensamiento de Dios. Y debemos de prestar atención y dar énfasis que quien se tiene que alinear somos nosotros, ¿sí?, y no Dios a nosotros. Soy yo quien debe de adoptar las instrucciones en mi vida, no Dios a lo que yo dicto. Pero muchas veces caemos ahí en la trampa, ¿no? Caemos en el error y vamos por la vida nosotros dando tumbos, ¿no? Cayéndonos con dolor, con sufrimiento. ¿Por qué es esto? Porque trazamos planes sin fundamento y vamos pidiéndole a Dios que sea Él quien se alinee a ellos, ¿no? Y que nos haga el paro, que nos haga el favor. Cuando nosotros, sus hijos, no nos alineamos cuando nosotros, sus hijos, no nos alineamos, lo único que tenemos es dolor y sufrimiento, ¿sí? Tienes que recordar que no es a mi modo, es al modo de Dios. Y dile a Dios en este momento, Señor, quiero escuchar tu voz, quiero alinear mi vida a tu propósito. Por favor, dame la fortaleza de cederte pleno control de mi vida y hazme obediente a tu palabra. También vemos cómo es peor, ¿sí?, la derrota en el sentido de la separación de Dios. El pueblo de Dios vive una existencia sin sentido, sin su presencia. Se toman ellos lo que es la derrota en serio, porque el abandono divino es la condición más miserable. No puedo imaginar mi vida sin Dios una vez que le he conocido. Una vez que yo he experimentado su amor. Una vez que he sentido lo que es vivir bajo su gracia, bajo su misericordia y bajo su protección. De hecho, es terrible ver cómo muchas veces vamos dando pasos hacia atrás, ¿no? Y nos vamos perdiendo. No porque Dios busque lo que es abandonarnos o alejarnos, sino porque cada uno de nosotros se va alejando hasta perderse. Y cuando vemos, ¿sí?, que ya no estamos bajo su cobertura, ¿sí?, entonces sentimos el verdadero terror de enfrentar lo que es la vida sin Él. Experimentar ese lugar en donde el enemigo te destroza, porque él solo viene a robar, a matar y a destruir. Al paso de los años, ¿qué va a pasar? Vamos a experimentar una muerte eterna, llena de dolor y de sufrimiento. Muchos han caído en esa falsa ilusión de que su vida es mucho mejor sin Dios, y tristemente muchos otros van a caer en esta locura. Pero mi recomendación para ti, porque te amo, porque me importas tanto, ¿sí?, como para hacer este tipo de videos, es que nunca te alejes de Dios. No te dejes engañar. De hecho, la vida sin Dios es hueca, es inútil, es vacía. Y no tengo que convencerte de absolutamente nada. Tan solo tienes que hacer un poco de memoria, ¿sí?, de cómo era tu vida sin Dios y cómo lo es ahora con Dios. Y si no lo has experimentado, ¿sí?, pues date la oportunidad de realmente vivir. El pueblo de Israel también expresó, vuélvete a nosotros. Si de alguna manera Dios había causado lo que era la derrota de Israel, eso no iba a desanimar para nada a David, ¿sí?, porque él sabía que podía apelar a él para que su favor
fuese ¿qué? Restaurado. Este clamor de vuélvete a nosotros inmediatamente trae esperanza a lo que es el asunto y hacia el futuro. Ser desechado por Dios es la peor calamidad que puede tener un hombre, ¿sí? O un pueblo en este caso. Pero la peor forma es cuando una persona no se da cuenta o cuando le es indiferente. Pero nosotros tenemos que recordar que esto es solo temporal. Siempre podemos clamar a Dios y pedirle que Él vuelva, que estamos nosotros arrepentidos y que deseamos seguir su camino, que no queremos soltarnos de su mano y que cada uno de nosotros quiere permanecer a su lado. Esa debe de ser nuestra actitud. También expresaron, hiciste temblar la tierra. David sentía como si toda la tierra temblara por la derrota de su pueblo. Sin embargo, el Dios que podía sacudir la tierra también podía sanar sus roturas, ¿sí? Y Él lo expresa, ¿no? También, has hecho ver a tu pueblo cosas duras. Nos hiciste beber vino de aturdimiento, ¿no? La derrota de Israel era difícil de entender y había muchos otros aspectos en su situación que causaban aturdimiento a David. Aún así, había una especie de consuelo, ¿no? Al comprender que Dios era el autor de absolutamente todo. Porque lo que Dios hace en el juicio o en la disciplina, lo puede restaurar con amor y con misericordia. Le dice, has hecho ver a tu pueblo cosas duras. Y sí, Dios asegura de arar su propia tierra, ¿no? Como lo cual hacemos nosotros, por ejemplo, en un terreno baldío, ¿no? En donde nosotros quitamos la hierba, ¿no? Y la quitas, la arrancas, ¿no? Y si fuera la piel, pues causaría dolor, ¿no? Pero esto hace Dios para aquellos a los que ama. Y menciona, ¿no? También vino de aturdimiento. Nos tambaleamos como borrachos, estamos mareados como los que han bebido demasiado vino. Pero nuestro vértigo ha sido ocasionado por el asombro y la consternación que han tenido lugar como consecuencia de la prevalencia de nuestros enemigos y en el estado inestable de la tierra. Y algunos podríamos pensar tan lejos estaba Israel que solo la intervención de Dios, sí, podía preservarlo de la destrucción total. De aquí viene la pregunta, ¿cuántas veces hemos visto personas en esta condición? Y cuán adecuada es la oración que nosotros tenemos enfrente, ¿no? En la que nosotros podemos notar una extrema necesidad. Y esta necesidad se utiliza como un argumento como para pedir ayuda. Y ya hablándote desde mi punto de vista y la necesidad de su intervención en los momentos de quebrantamiento, yo por ejemplo lo vi en el terremoto, ¿sí? Donde el centro de Puebla cerró por muchos años. Pero Dios escuchó nuestra oración y mantuvo abierto mi local y nos sustentó. No nos faltó nada. Asimismo, durante la pandemia, el centro cerró nuevamente y Dios permitió que pudiera abrir. Y nuevamente no nos faltó nada. Y recuerdo esos momentos de oración y de súplica en donde las lágrimas corrían. Y realmente me podía sentir como un niño pequeño corriendo a pedir ayuda. Y podía ver a Dios como ese Padre que te espera con los brazos extendidos, ¿no? Llenos de amor, ¿sí? Y en donde tú puedes encontrar fortaleza para hacer frente a los problemas. Nosotros siempre podemos clamar a Dios. Y aunque sientas que todo se mueve como un sismo, aunque sienta que estás aturdido como si estuvieras borracho, donde ya no piensas bien, donde ya no reaccionas bien, ¿sí? En donde sentimos que absolutamente todo se tambalea, en esos momentos siempre puedes clamar a Dios. David sentía que Dios había quebrantado y desechado a Israel. Sin embargo, no dejaba él de enarbolar una bandera, ¿no? De una alianza en donde él podía confiar en Dios y donde él podía ver de una manera directa cómo Dios estaba ahí y que él podía alzar esa bandera en señal de victoria. De hecho, les dio una insignia, ¿no? Que sería a la vez un punto de unión entre Dios y su pueblo, en el cual Dios estaba garantizando la victoria. Y esto estaba relacionado con la confianza de Israel en Dios y en su victoria para ellos. Y tenemos que hacer un poco de memoria cuando Amalek peleó con Israel en Refadim. La victoria del pueblo de Dios cuando Moisés estaba apoyado por Aarón y por Hur. Oró en el monte y Josué salió a la batalla. Después de la victoria, Moisés construyó el altar y lo llamó Jehová Nisí, es decir, Jehová es nuestro estandarte. De aquí viene otra palabra importante, Selah.
Y esto quiere decir que es un punto en el cual nosotros tenemos que prestar una atención que es especial, ¿sí? No es que solamente elevó un estandarte, sino que también elevó un clamor por la liberación. Y es algo que nosotros debemos de hacer en medio de los problemas. Tenemos que entender que a pesar de que veamos las circunstancias difíciles, nosotros podemos encontrar esa victoria en Dios. Debemos recordar que nuestro Dios es leal con nosotros. Y de la misma forma, nosotros debemos de acercarnos con esa fidelidad a Él y mostrar arrepentimiento en esos momentos de quebranto. Y sigue Él mencionando que para que se libren tus amados, afirmando que es ser los amados de Dios. A pesar de la presente derrota, David entendía que su rescate se encontraría en una mayor lealtad a Dios, no en una menor. Aunque nosotros estemos pasando por momentos difíciles, ¿sí?, por las consecuencias de nuestras malas decisiones, debemos de recordar que Dios siempre te ama, que siempre nos ama. Te ama cuando te portas bien, te ama cuando te portas mal. Cuando te portas mal, por eso te corrige, porque te ama. En todo momento Dios te ama. Lo dejó claro cuando mandó a su Hijo. ¿Para qué? Para rescatarnos. Y esto es algo que nosotros debemos de entender. Así que no te pongas tus moños, ¿sí? Y no te sientas como que el incomprendido o el no amado. Porque eso no es verdad. Me encantan estas palabras, ¿no? Yo me alegré. Hablando como un profeta inspirado, ¿sí? David entendía perfectamente las palabras que Dios mismo habló, ¿sí? Dios mismo se iba a alegrar ¿de qué? De tener un señorío sobre Israel y su victoria sobre las naciones. Y así Él mismo se alegra cuando Él tiene ese señorío en tu vida, cuando Él es el primer lugar. Dale ese primer lugar, dale el trono de tu corazón. ¿Y qué es lo que hace? Repartiré Siquem y mediré el valle de Sucot. Con estas y las siguientes líneas, simplemente Dios está proclamando cómo la tierra de Israel era que es su posesión especial. Y esas menciones como que específicas de Siquem y del valle del Sucot, ¿sí?, o de Galad, de Manasés o de Efraín, de Judá, ¿no?, muestran que Dios no hablaba como que de algo simbólico, sino algo geográfico. Aunque es el Señor de toda la tierra, tiene un especial cuidado y una consideración por la tierra de Israel. Así como lo tiene ahora por ti. Y no por lo que tú y yo hayamos hecho, sino por la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Así que tengamos eso presente. De aquí podemos ver una resolución, ¿no? Mientras las naciones estaban luchando, era como si David entendiera que el Señor debía de dar ¿qué? Un paso al frente. ¿Para qué? Para resolver esas disputas con una autoridad, ¿sí? Ya no se trataba de los rivales que estaban luchando por una posesión, sino por el dueño de la tierra, por el terrateniente que tenía que dar repartición como a él le plazca. Y eso es exactamente lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. De hecho, aquí, por ejemplo, llama ¿a qué? A Efraín como un casco. Literalmente significa la fortaleza de mi cabeza. Y era un símbolo que era de fuerza. Y a Judá lo llamó ¿qué? Como un cetro, símbolo de dominio y de gobierno. Y me encanta lo que hace nuestro Señor, ¿no? Porque hay una repetición, mío y mí, porque todo es de Él. Nada es de la gente, no es de ellos. Y aquellos a quien Él les da, ¿sí?, son únicamente lo que son sus inquilinos o los mayordomos. Sin embargo, debido a esto, lo que Él les da le pertenece con mayor certeza. Y eso lo tenemos que tener claro. Y declara aquí a Moab como vasija, ¿para qué? Para lavarme. ¿Sobre dónde echaré mi calzado? Dios también dijo que se exaltaría a sí mismo sobre las naciones circuncidantes, tanto con Moab como con Edom, ¿sí? Y estos dos pueblos que eran pueblos que se llenaban como de orgullo, les da nuestro Señor y Dios un lugar de servicio, ¿no? Como aquel que trae la vasija para lavar el calzado, ¿no? O aquel al que se le da el calzado para que lo limpie, para que lo lave, ¿no? Les da estas situaciones de servidumbre, ¿sí? ¿Hacia quién? Hacia Dios. Y yo creo que esto es algo que también debemos de adoptar cada uno de nosotros. El tener entendido que nosotros somos sus siervos.
y que Él es el Señor. Y por lo tanto también debemos de estar puestos nosotros para su servicio. Aunque Él tenga un cuidado especial como lo hace con Israel, aunque Él tenga un cuidado especial para cada uno de nosotros por la obra que hizo Jesús en la cruz, ¿sí? Debemos de nosotros adoptar siempre esa actitud de siervos a Dios, ¿sí? Y esto no es más que la demostración que cuando tú haces las cosas al modo de Dios, ¿sí? Lo que tú vas a encontrar que es éxito en la vida. Verás que tus planes no son perfectos, sino todo lo contrario. Que la bendición de Dios viene alineada con ser obediente y a ponernos en sujeción a Él. Así que, hermano, tenemos dos opciones: seguir nuestro camino o tomarnos de la mano de Dios. ¿Cuál eliges? Y aquí tenemos que observar bien, ¿sí? Porque David sabía que su derrota anterior fue porque Dios no luchó con ellos. De hecho, él menciona: y no salía su Dios con nuestros ejércitos. Él confiaba en que Dios iba a llevar a Israel a la victoria sobre la ciudad fortificada. Esta ciudad fortificada es la ciudad de Petra. Es una ciudad que es hermosa, ¿sí? Pero es una ciudad que es de muy difícil acceso. Es una fortaleza montañosa, de hecho inaccesible, y de aparentemente algo que era totalmente diseñada ¿para qué? Para cubrirse, para cuidarse, donde podían vivir por largo tiempo, ¿sí? Y es aquí donde él reconoce que el único que puede ayudarle es Dios, porque la ayuda del hombre es inútil. Y en esos momentos tenemos que entenderlo. Y hay momentos en que lo entendemos más claramente que en otros, ¿no? Cuando estamos enfermos sabemos que pues nosotros no sabemos nada, ¿no? Que no podemos hacer absolutamente nada ante la enfermedad. De hecho, lo que podemos hacer pues es ir al doctor y seguir las recomendaciones que hace. Pero realmente el que sana es Dios, ¿sí? El que alivia y cura es Dios. Aunque también Dios nos habla a través de los doctores. Por eso es que tenemos que tener claridad en nuestra mente y en nuestro corazón de que Dios, ¿sí?, es quien da la sabiduría, y poner al doctor también en sus manos para que él pueda dar un buen diagnóstico y tener claro, no dejar avanzar el problema, porque muchas veces podemos dejar avanzar el problema, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Pues vamos a tener las consecuencias de nuestras malas decisiones una vez más, ¿no? Por no cortarlo antes. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo cómo mi primo pues luchó contra el cáncer, y fue algo que es tremendo y es difícil, ¿no? Porque el cáncer avanza muy rápido. Entonces, pues tenemos que escuchar, ¿no?, la indicación de Dios, de intervenir cuando es tiempo. Y esto es una enfermedad, ¿no? Pero hay muchas otras, ¿no? Hay gente a la que le diagnostican la diabetes, y si no toma las decisiones de llevar una dieta adecuada, pues obviamente va a morir mucho más pronto, ¿no? Y así sucesivamente con cualquier enfermedad. Si tú no la cortas de tajo en el principio, mientras más avance va a ser muy difícil curarla. Así que tenemos que tener sabiduría y tener entendimiento en ello. La recomendación: ponte a orar, ponte en las manos de Dios, ve al doctor, pon todas tus decisiones en manos de Dios y deja que Él te guíe. Sigamos. Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. David había visto a muchos hombres valientes realmente lograr hazañas que eran sorprendentes en el campo de batalla. Sin embargo, para David y para Israel, la ayuda del hombre no era algo que era suficiente. De hecho, él entendía que era vana y que era sin provecho. La ayuda de Dios, ¿sí?, es la única que los iba a conducir a la victoria. Y él lo entendió. Ya lo habían experimentado últimamente con quién, pues con Saúl, ¿no? Un rey de su propia elección, pero que no pudo salvarlos de aquellos orgullosos filisteos. El rey David no buscó lo que era una solución militar a sus problemas, como alianzas con otros reyes, porque sabía que su ayuda no valía nada. Él necesitaba la ayuda de Dios, y tú y yo necesitamos siempre la ayuda de Dios. Y dice
En Dios haremos proezas. Él va a hollar a nuestros enemigos. David entendía que no era el deseo de Dios que Israel dejara de luchar y que pasivamente viera lo que Dios haría. En cambio iba a pelear, pero pelearían a través de quién, de Dios. Su lucha a través de Dios sería algo que iba a ser valiente, algo que iba a ser osado. Y en ella verían cómo Dios iba a pisotear a sus enemigos. El salmo que comenzó como con derrota ahora iba a terminar como una victoria. Y es que la intervención de Dios no es un argumento para que tú y yo nos quedemos inactivos. De hecho, esto nos tiene que empujar y nos debe de emocionar. ¿Para qué? Para dar un paso, sí, un esfuerzo que sea osado y valiente. Por nuestra parte habrá hechos valientes. Por parte de Dios no solo estará su mano sobre la nuestra, sino su pie, ¿sobre qué? Sobre el enemigo. ¿Y cuántas veces nosotros hemos creído que todo lo tiene que hacer Dios? Como si fuera el genio de la lámpara maravillosa, ¿no? Cuando siempre está diciéndonos, por supuesto que te voy a ayudar, pero tienes que meter las manos. Tenemos que entender que no es suficiente con escuchar y estudiar la palabra de Dios, sino que es necesario que tú y yo la pongamos en obra. Es necesario que tengamos valentía y que pongamos la palabra de Dios en acción. Es que no tengo dinero. Y Dios en su palabra nos dice, la mano negligente, ¿qué va a hacer? Va a empobrecer. Entonces no debo de ser negligente. También nos dice, ¿has visto hombre que esté solícito en su trabajo? Y eso nos debe de empujar a que echarle ganas al trabajo y que debemos de trabajar duro ese tiempo que hemos destinado para trabajar, sean 8, 10, 12 horas, ¿sí? Pero tienes que dedicarle ese tiempo a eso. También nos dice que el trabajo en la obra de Dios no es en vano, ¿no? Y de esta manera nosotros somos bendecidos. Tenemos que hacer la palabra de Dios parte de nuestra vida. Dejar que su palabra transforme nuestro carácter, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. De esta forma nosotros vamos a poder vivir una vida abundante. Esta es la clase de vida que Dios nos quiere dar. Así que, hermano, echémosle ganas, echémosle muchas ganas y dejemos que Dios obre y actúe. Así que, hermano, tómate de la mano de Dios. Hazlo al modo de Dios. Que Dios te bendiga. Te amo mucho.